Libro de los Hechos, continuando con el estudio del libro de los Hechos. Y vamos a ir al capítulo 5 del 12 en adelante, hermanos. Aquí lo tienen en la pantalla ustedes y voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente, hermanos. Y la palabra de Dios dice así, bueno, si puede ponerse de pie, por favor, tan amable, por reverencia a la palabra de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: de mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón, pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo les tenía en gran estima. Y muchos y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que aún sacaba a los enfermos en las calles y los tendían en los lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudían trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Vamos a orar. Mi Señor y Padre de misericordia, hemos alabado tu nombre y lo hacemos con nuestro corazón, Padre, rogándote, Señor, que seas tú exaltado en todo lo que hagamos. Pero queremos rogarte humildemente, Señor, que este pasaje que está delante de nosotros, Padre, puedas hablar a través de él, puedas usar esta vida miserable, Padre, para transmitir tu mensaje. Habla, Señor, a nuestra vida, habla a nuestro corazón. Señor, hacemos a un lado todos los problemas, necesidades, cargas y dificultades que estamos teniendo. Queremos poner nuestro corazón y nuestra mente a tu palabra. Habla, Señor, en el nombre de Jesús oramos, amén. Tomen sus lugares, por favor. Decía el tema de hoy, hermanos, continuando con el libro de los Hechos, es: seamos valientes para proclamar a Cristo. Y durante estos domingos hemos estado hablando del libro de los Hechos. ¿Por qué el libro de los Hechos? Porque es el libro que nos marca cómo una iglesia cristiana debe manejarse, debe conducirse, debe proclamar, debe pagar el precio de seguir a Cristo. Hace algunos días estaba manejando y encontré un espectacular de esos grandes, ¿sí?, que anunciaba un evento cristiano, entre comillas, donde invitaban a la gente a venir por un milagro, por sanidad, por prosperidad. Esto me hizo dudar de que si este tipo de eventos es cristianos o no. La verdad es que tengo mis dudas. Tristemente vemos que algunos grupos religiosos, hermanos, en este momento han tergiversado el mensaje del Señor Jesús y han puesto sus deseos y emociones en lugar de la verdad del Evangelio. Esto es muy común en nuestros días. Han reflejado el mensaje que ellos quieren y han rebajado el mensaje del Evangelio, han rebajado el mensaje de la salvación, solamente con el fin de obtener beneficios, para que la gente pueda ver que somos buenos, que tenemos esto, que tenemos aquello. Por la televisión y por las redes sociales vemos muchos medios, muchas personas que anuncian su verdad bíblica, pero no dicen cómo conllevas tener una vida conforme al carácter de Cristo. Es por ello que la gente está muy confundida, el mundo está confundido y piensa que los cristianos, hermanos, somos así, que todos somos así. O si no hay un milagro, si no hay milagros en la iglesia, o si no hay prosperidad en la iglesia, o si no tenemos mucha gente, entonces no es de Dios. Eso es tan lejos de la verdad. Hoy en día las iglesias necesitan saber que es un verdadero cristiano, un verdadero discípulo de Cristo, ¿sí? ¿Qué es lo que conlleva y qué es el carácter de ser cristiano? Tenemos un compromiso con la verdad, hermanos, y esa verdad, amados, es que predicar a Cristo se requiere ser valientes, aun cuando nuestras vidas estén en peligro, hermanos, pero la recompensa es grande.
Predicar a Cristo no es fácil. Solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Si usted está escuchando por algún motivo, escuchando un mensaje, ven a Cristo y todo va a ser solucionado. Eso, mi hermano, no es así. Eso es una mentira. El Señor Jesús nunca dijo eso. Al contrario, dijo, van a tener aflicciones. Hey, ustedes no son de este mundo, no pertenecen a este mundo. Sí, así que van a ser diferentes. Amados, los milagros y prodigios no es el mensaje de Cristo, no es el mensaje de Cristo, no es eso. Versículo 12 al 14, permítame leérselo, dice, por mano de los apóstoles se realizaron muchas señales y prodigios entre el pueblo y acostumbraban a estar todos en común acuerdo en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. ¿Qué atrae a las personas a Cristo? ¿Se ha preguntado eso? ¿Se ha preguntado qué es lo que atrae? Hace algunos años, cuando Dios me llamó al ministerio, había un ministerio muy popular y creciente que escribió, este pastor escribió muchos libros acerca de cómo crecer la iglesia, ¿sí? Una iglesia con propósito, una vida con propósito, un liderazgo con propósito. Y mi generación de pastores, la gran mayoría leyó estos libros y soñábamos con eso. Pero hoy nos damos cuenta de que eso no es así. ¿Qué es lo que atrae a las personas a Cristo? En estos días, sí, el día viernes estaba entregando me estaban entregando mi estudiante en el autobús que manejo y la maestra, yo notaba algo diferente en ella, muy amable y todo, respetuosa, y me hizo una pregunta, dice, hoy no tenemos un comentario, perdón, me dijo, hoy no tenemos muchos alumnos, la gran mayoría de alumnos están en el ayuno. Y yo, ok, no entendí, le digo, a ver, no te entiendo, perdón, no quería molestarte, le digo, no es que no entendí por qué el comentario. Dice, ¿estás hablando de los musulmanes? Le digo, y dice ella, sí. Ok, yo no soy musulmán, le digo, yo soy cristiano, hijo de Dios, siervo de Jesucristo. Y se quedó, yo también, qué bueno, qué bueno. Sí, amados, tenemos que enseñar el carácter de Cristo. Muchas personas están en la búsqueda de buenos programas y predicadores carismáticos, iglesias con muchos miembros, instalaciones cómodas que son como una sala de cine. Algunos llegan a la iglesia porque tienen amistades que asisten allí, pero en contraste con la iglesia primitiva no se caracterizó por tener edificios así, no, de ninguna manera. Lo que los atraía era la manifestación del poder de Dios, como la generosidad, la sinceridad, la honestidad, la unidad entre los creyentes y, por supuesto, el carácter de Dios reflejado en los líderes. Un líder que es más como el feudal, ¿sí? que habían anteriormente, como el jefe de todo eso. No es el líder que Dios está levantando. Un líder es aquel en la iglesia de Cristo, es un líder que sirve. ¿Quieren ser líderes? Seamos servidores. Tristemente hoy en día se tienen iglesias que han cambiado los valores, ¿sí? del evangelio y que con el fin de atraer a las multitudes, que se parezcan más al mundo las iglesias. Dios quiere añadir creyentes, hermanos, a discípulos a su iglesia que reflejen el carácter de Cristo, que obedezcan sus mandatos. Que las instalaciones son bonitas, esas instalaciones grandes. Hoy tenemos algo hermoso nosotros. Sí, pero esto no es la iglesia, no es las bancas, no es el lugar, nada de eso. Muchas veces vemos que las iglesias se han quitado el fin primordial, que es el evangelio, y lo han puesto, sí, por comodidades, por números, por dinero, por milagros. Más bien la iglesia que no vive en su confort, sino que
paga el precio de seguir a Cristo es una iglesia que es sana, que cumple con los propósitos de Dios. Versículo 15 al 16 dice: al punto que aún sacaban a los enfermos en las calles y los tendían en los lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente en las ciudades, en los alrededores de Jerusalén, acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos, que dice, eran sanados. Las personas, hermanos, sobre quienes pasaba la sombra de Pedro eran sanadas, sí, pero no era Pedro. No era porque Pedro sea bueno o porque sea poderoso, no, más bien porque el poder de Dios obraba a través de él. Y aquí debe de ser en nosotros, debe de estar un ejemplo en nosotros, ¿sí? Con nosotros, de que no es que tengamos algo bonito, seamos algo o seamos inteligentes o tengamos números, no, es Dios el que debe de glorificarse. Todo lo que hacemos, cuando venimos temprano, venimos a arreglar todo esto, estamos glorificando a Dios, estamos haciéndolo, le damos gloria a Dios en ese aspecto, ¿sí? Así que surge la pregunta, ¿sí? Porque ¿cómo se beneficiaba la iglesia primitiva por estos milagros? ¿Cómo es que se beneficiaba? Bueno, primero eran traídos nuevos creyentes. ¿Por qué? Porque el milagro en sí era la manera de atraer la atención de las personas de aquel tiempo. Porque estaba comenzando la iglesia. No tenían los 66 libros de la Biblia aún. Pero nosotros lo tenemos. Nosotros ya tenemos la película completa. Ya tenemos el principio y el final. Ya no necesitamos los milagros. Y con esto no estoy diciendo que Dios no sea un Dios de milagros. Hace milagros. Ustedes y yo somos milagro. El milagro más grande. Número 2, confirmaba la veracidad de las señales de los apóstoles. Sí. Cada milagro, cada que decía algo, uno de los apóstoles, y sea realidad, confirmaba que era verdadero, que venían de Dios. Y número 3, demostraba que el poder del Señor Jesús, como el Mesías, estaba con sus seguidores. Estaba con sus seguidores. Cada día yo he visto, durante los años de ministerio, me ha tocado ver a personas que han sido sanadas, han sido restauradas, de todo. Pero eso no es nuestro mensaje. Nunca me atrevería a decirle: oh, venga por su sanidad. Mire, esta persona fue sanada. Este matrimonio fue restaurado. Mi trabajo no es que la vean a la persona. Mi trabajo es que vean a Cristo. Que vean a Él. Todo lo que hacían los apóstoles, todo lo que hacían los discípulos de Cristo, todo era con el fin de darle la gloria a Cristo. En ningún momento era para los apóstoles. Ellos nunca trataron de llevarse la gloria, como lo vimos en el capítulo anterior. Como hijos de Dios, tenemos que compartir las buenas noticias con valentía a pesar de ser perseguidos. Ellos lo entendían muy bien, hermanos. Así que no podemos esperar óptimas condiciones para proclamar a Cristo. Usted tal vez diga: yo estoy esperando para cuando haya la oportunidad. No, cada día necesitamos estar prestos, listos para hacerlo, listos. ¿Cómo nos manejamos entre nosotros? ¿Cómo hablamos entre nosotros? ¿Cómo está nuestra familia? ¿Cómo está nuestra relación con nuestros compañeros de trabajo o de escuela? ¿Reflejamos a Cristo? Es así. Lo hacemos. De hecho, a pesar de que tenían milagros, de que podían ver prodigios y la gente les temía, ¿sí? Y sabían que eran importantes, a pesar de todo eso, ellos sabían que iba a haber oposición. Ellos sabían y esperaban ser atacados. Ellos sabían esto. Amados, no esperemos menos del mundo, pero confiemos en Dios. No esperemos menos de lo que el mundo le hizo a los discípulos, porque lo va a hacer con nosotros. Pero confiemos en la palabra de nuestro Dios.
Como discípulos del Señor tenemos el privilegio de ver vidas transformadas con el poderoso evangelio. Y ese es el mayor milagro que podemos ver hoy. Vidas, sí, que han sido de lo peor en el pasado, pero Dios tuvo misericordia y puso su mirada en esta persona, lo limpió, lo salvó, le dio un nuevo nombre y ahora puede pararse frente a ustedes y compartir el evangelio. Ese es el mayor milagro que podemos ver. No estoy diciendo que nuestro Dios no haga otro tipo de milagros ni de sanidades, pero lo hace de acuerdo a su voluntad, siempre con un propósito, no porque lo querramos, no, de ninguna manera. Una vida que estaba hundida en el pecado y se arrepiente y reconoce la condición en la cual estaba viviendo y reconoce que Jesús es Dios, reconoce que Él hizo los cielos y la tierra, reconoce que Él es el Salvador del mundo, reconoce que Él es la única respuesta a su pecado, reconoce que está separado de Dios y que lo único que tiene es la muerte, reconoce que necesita arrepentimiento, reconoce que hoy necesita arrepentirse para estar bien y tener paz con Dios, reconoce eso y se entrega por completo a Dios. Eso, hermanos, es el mayor milagro que podemos ver. No hay otro. No hay otro. Las sanidades físicas en la tierra, sí, solamente son temporales. La salvación es eterna. Y nosotros no vemos en algo temporal. Nosotros vemos en la eternidad. Eso es nuestro llamado. Así que como iglesia, como familia, como personas debemos mostrar el carácter de Cristo en nuestra vida. Y aún así, también a las personas que están a nuestro alrededor verán en nosotros el carácter de Cristo. Aquellos que tienen la necesidad de amor, de paz, de consuelo y sobre todo de perdón de Dios. Mi hermano, mi hermana, la obra de Cristo, ¿sí?, está reflejándose en su vida. ¿Y lo ven las demás personas? La gente habla de usted como un hijo de Dios, o como aquel que dijo un día cuando lo invité a la iglesia: para ser como tal persona, mejor me quedo en mi casa. Dios nos está llamando a tener un compromiso mayor. Dios nos dio el poder de la salvación, el poder del evangelio. Predicar a Cristo se requiere ser valientes, aun cuando nuestras vidas estén en peligro. Pero la recompensa, amados, es mayor, es mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar y creer. Nuestra recompensa es mayor, hermanos. Yo anhelo el día que vaya al cielo y vea a algunos hermanos allá en el cielo cuando tal vez me digan: oh, yo vine a Cristo por usted, porque algún día lo escuché hablar del evangelio. Imagínense, yo ni me acuerdo de cuántas personas han venido a los pies de Cristo o he sido usado. No tengo la contabilidad, que ese no es mi trabajo ni mi meta. Pero seguramente algunos irán al cielo y nosotros fuimos instrumentos de ello. Dios nos está llamando a tener un compromiso mayor, hermanos, un compromiso mayor y saber que nuestra recompensa es grande. Nada de lo que usted y yo hagamos es en vano con el Señor, nada. Así que se debe ser valientes para proclamar a Cristo, hermanos, versículos 17 al 18. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Entonces echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Aunque los apóstoles recibieron el poder para hacer milagros y predicar con valor y experimentaron la presencia de Dios en su vida, no estaban exentos del odio o de la persecución. Ellos tenían el poder de Dios, pero el mundo no los quería. Tengamos cuidado cuando somos aceptados en el mundo. No somos de este mundo. No somos de este mundo. Fueron encarcelados estos hombres, golpeados, calumniados por los líderes de la comunidad. La fe en Dios no elimina los problemas que tengamos, hermanos, pero sí nos hace que sean menos inquietantes, más llevaderos, porque son vistos desde la perspectiva correcta, la perspectiva de Dios. Vamos a tener problemas,
A lo mejor está pasando por alguno, pero voltee a ver a Dios. Él se encargará de eso. No espere que todos respondan favorablemente a las buenas noticias. Cuando hable de su fe, no espere que la gente responda, porque quienes tengan envidia y temor de usted, como lo hicieron esta secta con los discípulos, con los apóstoles, se sentirán atacados y celosos. Más bien espere que algunas reacciones negativas pasen en su vida. Pero recuerde que nuestra meta es obedecer a Dios y no complacer a la gente. No podemos complacer a la gente. A veces duele. Y la verdad duele, hermanos. La verdad duele. Versículo 21, escuche lo que dice. Habiendo oído esto, al amanecer entraron al templo y enseñaban. Cuando llegaron al sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los israelitas, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Imagínense, un ángel se aparece, los saca de la cárcel y les da un mensaje, y ellos, en lugar de irse a su casa para estar seguros, ellos fueron al templo a seguir predicando el evangelio. Imagínense que alguien le dijera a usted, que seriamente dijera: si tú no dejas de predicar a Cristo, yo te voy a matar, te voy a quitar la vida. ¿Qué haría? Los poderosos líderes religiosos habían amenazado a los apóstoles y hasta los habían encarcelado por predicar a Cristo. Sin embargo, después de haber sido liberados milagrosamente, continuaron predicando el evangelio. Claramente, amados, claramente vemos que el poder de Dios estaba obrando en ellos, obrando en sus vidas. Tal vez usted diga: pero ellos fueron los apóstoles. Pues nosotros tenemos todo para hacerlo también. Cuando estamos convencidos de que la resurrección de Cristo es verdadera, cuando experimentamos la presencia de Dios en nuestra vida y el poder del Espíritu Santo, cuando tenemos el valor de proclamar el nombre de Cristo, allí es cuando somos valientes. La humanidad no quiere perder el control de su vida, hermanos. Si algunas veces se sienten agredidos porque no saben porque saben que usted es cristiano, hijo de Dios, un genuino hijo de Dios, y hace que sus pecados los acusen a ellos. No aceptan la verdad. Hoy vemos como la gente dice: no hay una verdad absoluta, sino que es una verdad relativa. Todo es de acuerdo a cómo lo veas tú. La verdad sigue siendo su palabra. Esta es la verdad y no hay otra. Porque cuando la gente no es confrontada con el evangelio, no tiene la oportunidad de salvación. Así que seamos valientes y hagámoslo. Yo no puedo pensar de ninguna manera ir delante de mi Dios alguna vez cuando me llame a su presencia y decir y escuchar de las manos de mi Señor: no hiciste el trabajo que te ordené. ¿Cómo me sentiría yo? ¿Usted se ha puesto a pensar en esto? Es que no quería hacer sentir mal a mi compañero, a mi compañera o a mi amigo. Dejé de ir a la iglesia por esto. Dejé de alabarte a ti por esto, porque quedaba bien con esa persona. ¿Usted cree que eso es bueno? ¿Eso nos justifica delante de Dios? Amados, el obedecer a Dios es nuestra prioridad antes que a los hombres, Como cristianos enfrentamos situaciones en las que no podremos nunca, de ninguna manera, obedecer a Dios y simultáneamente quedar bien con la gente. No vamos a poder hacerlo. En este caso tendremos que obedecer a Dios y confiar en su palabra. Obedecer a Dios. Tantas veces como familia, hermanos, que nos ha pasado de que se presenta un compromiso, se presenta algo, aún, y lo voy a decir con reverencia y con amor, si se muriera alguien en mi familia, lo ha pasado, y es hora del servicio, voy al servicio, porque mi llamado es congregarme, atender la obra y adorar a mi Dios.
antes que cualquier cosa. Versículo 29, fíjese lo que dice. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Obedecer a Dios. El ángel del Señor les dio una gran orden a los apóstoles que habían sido brutalmente azotados, hermanos. Azotados. Y aún con todo eso no pararon. Siguieron. Y si ese resultado les es difícil de comprender, sea posible porque muchos creyentes hoy predomina la idea de que la obediencia a Dios inevitablemente resulta en bendición, la cual la definen como una vida feliz o sin problemas. Pero la bendición de Dios no es una vida feliz o sin problemas. La bendición de Dios es tener paz con Dios. Paz con Dios. Sin embargo, cuando examinamos las Escrituras, aprendemos que a menudo en la obediencia resulta un dolor y un sufrimiento. Pero cuando nos damos cuenta de que la persecución de Cristo es una clase distinta de bendición, hermanos. Hay algún mandato en su vida. Hay un mandato en la Biblia, que le está causando la dificultad en su vida para obedecerla. Tal vez está pasando por eso. Está dispuesto a cumplir el nombre de Cristo, a compartirlo y a cumplir el nombre de Cristo. Amados, predicar a Cristo se requiere ser valientes, aun cuando nuestra vida esté en peligro, pero la recompensa es grande. No haga de lado el Evangelio. No ponga por encima del Evangelio sus amistades, su familia, sus hijos, su cónyuge. Nada de eso es superior a Dios. Aunque debemos tratar de vivir en paz con todos los que nos rodean, como lo dice Romanos 12:8, hay momentos en los que es inevitable entrar en conflicto con el mundo y sus autoridades, tal como lo dice Juan 15:18. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. ¿Somos mayores que mi Señor? No. Él es mayor que nosotros. Como cristianos enfrentaremos situaciones en las que no podemos obedecer a Dios y simultáneamente obedecer o quedar bien con la gente. No. En estos casos tendrá que obedecer a Dios y confiar plenamente en su palabra. Así que cobre ánimo, hermanos, cobre ánimo en esto. Lucas dice 6:22, dice: bienaventurados son ustedes cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí, los colman de insultos y desechan su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Qué bendición tan grande para un hijo de Dios es ser, y va a sonar difícil, vituperado, condenado por predicar el Evangelio. Qué bendición nos espera a aquellos, ¿sí?, que la gente les ha odiado y excluido y burlado de nosotros por causa de nuestra fe. Versículo 34, fíjese lo que dice. Pero es cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los apóstoles por un momento. ¿Qué sucedió? Los fariseos y los saduceos eran dos sectas religiosas que estaban en el concilio supremo. Los fariseos guardaban estrictamente la ley, no solamente la ley de Dios, sino que habían añadido cientos más de reglamentos que según ellos ayudaba a ser más santos. Se preocupaban por la pureza externa, pero muchos de ellos tenían el corazón lleno de intenciones impuras. Jesús los confrontó a estos fariseos y lo hizo duramente.
Sorprendentemente, fue un fariseo llamado Gamaliel, un importante líder, quien los rescató a los apóstoles, aunque probablemente no estaba de acuerdo con sus enseñanzas, pero un maestro de la ley, un miembro distinguido del concilio, y su consejo le salvó la vida a los apóstoles. Sus verdaderas intenciones deberían ser probadas, ¿sí?, con el tiempo. Tal vez este Gamaliel tenía miedo de que hubiera una división mayor entre el concilio. Tal vez Gamaliel estaba pensando, si no pasa esto, si hay una división, va a intervenir Roma. Los apóstoles eran populares entre la gente y matarlos posiblemente causaría disturbios. El concilio escuchó a Gamaliel y los dejó ir a estos alborotadores. Sin embargo, no pudieron más que estar equivocados. Estos alborotadores no terminaron allí, continuaron, y nosotros somos un resultado de ello. Pablo, quien se convertiría unos años más, fue discípulo de Gamaliel. Así que, versículo 39 dice, pero si es Dios, no podrán destruirlos. No sé que se hallen luchando contra Dios. Gamaliel había hablado sabiamente al grupo de religiosos. Por lo general, es preferible tolerar a los grupos en vez de reprimirlos, excepto si promueven doctrinas o prácticas claramente peligrosas. Así que, amados, sabemos que aún con todo esto, aun que la gente no nos acepte, aun cuando se sientan agredidos, Dios va a usar a estas personas para bendecir y seguir proclamando el Evangelio. Lo va a hacer. Creámosle. Hay gozo cuando sufrimos por Cristo, hermanos. Hay gozo cuando sufrimos con Cristo. Versículo 40 en adelante dice, ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y los ordenaron que no hablaran más del nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles salieron de la presencia del concilio, como dice, regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo y en la casa y en casa no cesaban de enseñar y proclamar el Evangelio de Jesús como el Cristo. Claramente el poder de Dios se manifestaba. Claramente estaba obrando a través de los apóstoles. Cuando estamos convencidos de la resurrección de Cristo, cuando experimentamos la verdad de Dios, cuando experimentamos el poder del Evangelio, tenemos el valor de compartir las buenas noticias. Los líderes religiosos les habían ordenado que ya no lo hicieran, pero ellos iban a obedecer al Señor. Ellos tenían bien claros sus propósitos, sus principios. Al igual que ellos, nosotros debemos vivir como Cristo nos manda, proclamando nuestra fe a cualquier costo, porque su vida debe reflejar a Cristo y un compromiso con Él a costa de todo, hermanos, a costa de todo. Predicar a Cristo se requiere ser valientes, aun cuando nuestra vida está en peligro, pero la recompensa es mayor. Quizás usted y yo no recibamos azotes, no terminaremos en la cárcel, pero podríamos ser ridiculizados, marginados, calumniados. ¿Hasta qué punto usted está dispuesto a sufrir por el privilegio de proclamar la buena noticia? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto usted está pensando en hacerlo? Algunas veces ha pensado que la persecución es una bendición, por algo por el cual hay que alegrarse por ser perseguidos. La paliza que recibieron el apóstol Pedro y Juan fue debido a su fe. Estos hombres sabían cuando había sufrido el Señor Jesús por ellos y por eso necesitaba ser alabado nuestro Dios. Y eso le daba gozo a ellos de haber
padecido un poco de lo que el Señor padeció. Si se burlan de usted, hermanos, o lo persiguen a causa de su fe, no es porque haya hecho algo malo, sino porque a Dios lo consideran como algo indigno de sufrir deshonra en el nombre de Jesús, como dice la Escritura. Seamos valientes, hermanos. Dios nos llamó a ser santos y no rebajarnos a la altura del mundo. Algunas veces, por querer ser aceptado en un círculo de amistad o de trabajo, busca su aceptación, ya sea que riéndose de los chistes sucios o del vocabulario que usan, o poniéndose a un lado el mandato de congregarse por quedar bien con Dios, con la gente, por agradar a los demás. Pero no, Dios nos lavó y nos compró para ser más como Él cada día y reflejar su carácter y su persona. ¿Con quién debemos quedar bien? Es con Dios, no con la gente. Algunos me han dicho es que voy y lo hago para dar testimonio. No, que vengan y que den testimonio de que nuestros principios son más importantes que una reunión social. Mucho más importantes. Los apóstoles no les importó lo que quedar bien con la gente y mucho menos con los líderes y gobierno. Su fe fue firme y la compartían. Ellos entendían muy bien, hermanos, que predicar a Cristo se necesita ser valientes, aun cuando sus vidas estén en peligro, pero sabían que la recompensa era grande. Recompensa es grande, hermanos, pero la predicación no se daba solamente en los lugares allí, en las calles o en el templo, sino continuó en los hogares. Los estudios bíblicos en los hogares privados no son nada nuevos, hermanos. Si la iglesia primitiva servía cada día en sus casas, y creyentes nuevos se añadían en las casas, crecían en fe y conocían a Cristo. En los tiempos de persecución, esta fue la manera principal de transmitir el mensaje de la Biblia. Y nosotros deberíamos estar también atentos a esto. Llegará tal vez algún día en que no tendremos un lugar como este para congregarnos, o no podremos hacerlo. Cuando vino la pandemia hace algunos años, recuerdan ustedes, cerraron las iglesias. Hicieron que cerráramos. En lo personal, yo nunca dije a mi iglesia, no venga. Las puertas están abiertas. Y la gente fue y tomó su decisión. Y gloria a Dios por ello. En la actualidad, los cristianos en todo el mundo aún se reúnen en los hogares cuando experimentan persecución y para crecer en fe. No podemos limitar el estudio de la palabra, hermanos, y de la adoración, la oración solamente aquí en el templo. No, debemos trascender en los hogares, tanto en la familia como en los grupos pequeños en casa. Deberíamos de hacerlo. Su casa debe de ser ese oasis donde se predica la Escritura, donde se lee la palabra, donde se ora, donde hay restauración, donde hay comunión, donde crecemos. Y los varones deberíamos de ser los pastores del hogar, sacerdotes del hogar. Y cuando vengan las visitas se dan cuenta que somos hijos de Dios, porque reflejamos el carácter de Cristo. Concluyendo, predicar a Cristo se requiere ser valientes aun cuando nuestra vida está en peligro, pero la recompensa es mayor. Esa valentía no depende de nosotros, hermanos, sino de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y se requiere que seamos transformados por medio del Espíritu Santo, de su palabra y de la oración. No tengamos miedo de predicar a Cristo como lo hemos visto. Dios tiene el control de todas las cosas, de todas las situaciones que enfrentemos. Pongamos nuestro corazón, siempre en nuestro corazón la palabra de Dios y dejemos que Dios obre a través de nosotros. Imitámosla a Cristo cuando sufrimos y somos perseguidos. Y es glorioso ver eso. Somos instrumentos para proclamar a Cristo y eso, mi hermano, es un privilegio
Un privilegio que no se lo dio a los ángeles, nos lo dio a nosotros. Ahora bien, cuando lo hacemos porque amamos a Dios, porque amamos a los no creyentes y porque amamos la obra de Dios. Hay un compromiso que tener en nuestra vida. Es un compromiso, sí, de ser leales a la obra de Dios, de ser leales al Evangelio. No espere que una recompensa física, un honor de hombres, más bien que el nombre de Cristo sea reconocido y exaltado en su vida, en la vida de la iglesia, de su familia. Recuerde que la obra del Señor continúa no solo cuando nos reunimos en el templo, sino en nuestros hogares, con las demás personas. Cada momento debemos reflejar el carácter de Cristo y seamos valientes para proclamar. No hay mayor milagro, no hay mayor llamado que proclamar a Cristo. No hay mayor milagro ni llamado que proclamar a Cristo. Amados, si algo debemos estar nosotros atentos es que el carácter de Cristo sea reflejado en nuestra vida. Así que en este día haga un examen de su vida. Hagamos un examen de nuestra vida. ¿De verdad estamos reflejando a Cristo? ¿De verdad estoy comprometido con Él, con el Evangelio, con las buenas nuevas, con su obra? Y lo puede hacer, hermanos, predicando, pero también orando por la iglesia, orando porque haya un crecimiento, orando porque se extienda el reino de Dios, orando por su pastor, orando por los líderes. ¿Por qué no inclinan su cabeza, cierra sus ojos?